¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a hablar hoy de lo que sigue pasando en Guatemala en el contexto electoral, porque todavía las cosas no encuentran calma. Como habrán visto en las noticias, nuevamente el Registro de Ciudadanos ha emitido una orden en la que ejecuta una decisión judicial para suspender provisionalmente la personalidad jurídica del partido Semilla. Para entender mejor lo que está pasando, ya me acompañan dos abogados desde Ciudad de Guatemala. En primer lugar, Goyo Saavedra, y en segundo lugar, mi querido amigo también, Alfredo Ortega. Ambos bienvenidos a este espacio. Vamos a tratar de entender lo que está pasando aquí entre juristas. Goyo, tal vez nos ayudas a entender primero cómo viste y si te sorprendió esta decisión del Registro de Ciudadanos de ejecutar la orden judicial, porque como comentaba en la introducción, esta orden judicial es del 12 de julio, o sea, no es nueva, pero no se había hecho efectiva bajo estas discusiones de leaks que vamos a tener aquí, de que no se pueden suspender partidos durante el proceso electoral. Entonces, danos tus impresiones generales de eso que pasó y cómo ves la situación. Bueno, yo creo que esto hay que ponerlo en un contexto en donde las instituciones están tratando de utilizar bajo la línea de lo legal, utilizando la ley y procedimientos legales para asestar golpes a la institucionalidad y la democracia. Porque hay que tener claro a nivel nacional e internacional que lo jurídico aquí es claramente, está muy claro, ¿verdad? Todo lo que se está intentando contra el partido Movimiento Semilla no es en el ámbito de lo jurídico que cabe. Sencillamente porque constitucionalmente y a nivel de jerarquía normativa, la ley electoral y de partidos políticos tiene rango constitucional. Y como en el materia del rango constitucional, es esa ley y esa materia la que específicamente regula lo que puede ser la suspensión o cancelación de un partido político. Los artículos de la ley electoral y de partidos políticos dan los supuestos en los cuales un partido puede ser suspendido y el procedimiento que tiene que llevarse a cabo para ese extremo. El 12 de julio lo que ocurría es que tratando de evitar la crisis de identificar si había competencia o no del juez para poder ordenar esa suspensión, lo que se hizo, de lo que se dio uso fue que la ley electoral impide que pueda haber suspensión de cualquier tipo de un partido una vez convocadas las elecciones y hasta que termine ese proceso. Lo que se está ocurriendo ahora es que el Registro de Ciudadanos dispuso que una vez transcurrido el evento electoral y porque un tribunal de amparo no le había otorgado a él la protección y la interpretación de que podía evitar la orden, prefirió ejecutarla, ejercer esa orden. Pero hay que entender que esa orden Goyo, te interrumpo. ¿Crees que el registrador cumple esa orden por temor a ser procesado por desobediencia? Porque ya se le había apercibido desde el Ministerio Público que lo iban a procesar por no cumplir con esa orden. Me parece que sí, me parece que él está con temor de que pueda procesarse una desobediencia de ámbito penal, por un lado, porque la orden viene de un juez penal, y por otro lado, una desobediencia en materia de la ley de amparo que podría relevarlo del cargo. Y en ese sentido, es por estos recovecos legales que se está queriendo afectar al partido ganador de las elecciones, Partido Movimiento Semilla. Y hay que comprender que esto ocurre no bajo el ámbito de la interpretación de un derecho en el ámbito de la jerarquía normativa y constitucional, sino tratando de retorcer usos legales desde el ámbito del derecho penal. Y hay que entender ahí que nuestra Asamblea Constituyente en sus discusiones excluyó de cualquier tipo de acciones penales la conformación de la participación política, porque durante el tiempo de las dictaduras militares en el pasado, era competencia legal dar el visto bueno del Ministerio Público, la autoridad de investigación penal, para la conformación de un partido político. Y entonces, tratar de regresar en esa idea, utilizando la ley del crimen organizado, que es lo que está utilizando el juez, que está creada para figuras del derecho privado, y en específicas competencias de un juez penal, es retorcer la Constitución y es utilizar una norma de carácter ordinario como la de crimen organizado para sobreponerse a un poder y una instrucción constitucional que es el funcionamiento de los partidos políticos en Guatemala. Creo que puedo estar de acuerdo con esto que dice Goyo, Alfredo. O sea, aquí hay claramente una instrumentalización de la ley penal para afectar una elección, lo cual es grave.
Y para abonar a lo que decía Goyo y para preguntarte, Alfredo, no sé si ustedes vieron el comunicado de la misión de observación de la OEA. El comunicado, el que sale el día lunes. El comunicado del día lunes dice que hay una interpretación abusiva de la ley en Guatemala, violando todos los principios constitucionales. Creo que es un mensaje, Alfredo, ya que estamos aquí 3 abogados, de cómo se ha manipulado la ley en este sentido. Sí, efectivamente, digamos, haces alusión al comunicado que replica el secretario general de la Organización de Estados Americanos, en la que considera que la suspensión de semilla es, digamos, no solo viola cualquier, o más bien transgrede muchas obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, sino que también supera el sentido común de cualquier observador imparcial, ¿no? Es decir, y acá otra de las citas que valen mucho la pena del informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA, que hay que decirlo, está conformada por diversos especialistas de todo el continente y que no son, digamos, observadores ajenos a arbitrariedades que ocurren en todo el continente, pero incluso especialistas latinoamericanos señalan que las decisiones judiciales en Guatemala utilizan un lenguaje innecesariamente denso y confuso en el que no se entiende con claridad cuál es la decisión y qué implicaciones tiene para el proceso electoral. Es decir, incluso para especialistas latinoamericanas, las decisiones judiciales relacionadas a este proceso electoral son incomprensibles. Y a esto no es porque sean las mentes jurídicas del mañana las que escriben estas barbaridades, como el juez Freddy Orellana, sino más bien todo lo contrario. Es una perversión de nuestro sistema legal a tal forma que se están cometiendo arbitrariedades manifiestas, más cercanas a las dictaduras militares, como bien señalaba Goyo. Ahora, dando seguimiento a esto, ya abordamos un poco el problema de semilla porque obviamente he estado ahí, lo hemos comentado antes también en otros programas, el asedio que ha sufrido, seguirá sufriendo, volveré a eso más adelante, pero hay que hablar también del partido perdedor, Goyo, de la UNE, porque han estado manifestando públicamente supuestas irregularidades del proceso, pero hay que recordar que después del 20 de agosto, Goyo, se abre una fase de revisión escrutinios ante las juntas electorales en el que los partidos tienen oportunidad de hacer ver sus inconformidades. La UNE no presentó mayor oposición. Entiendo que más allá de 800 impugnaciones en todo el país, me refiero de papeletas, no nada más. ¿Cómo es posible ahora, Goyo, que la UNE salga con diversos comunicados, incluyendo uno del día martes, donde salen incluso maliciosamente, y vos me corregirás en tu intervención, e incluso capturas de pantalla donde ellos intentan manipular la hora en la que supuestamente suben los resultados? Todo fuera de la ley, porque jamás que yo recuerde, y me corregirás, güey, nunca impugnaron nada en el debido momento. Así es, y ya que lo decías, hay que entender que esta realidad es un análisis que tiene que situarse en la parte de la defensa de la democracia. Lo que aquí interesa son los intereses de uno u otro partido, ni siquiera de los contrincantes en las elecciones. El resultado y la respuesta de la ciudadanía y de las observaciones internacionales y nacionales están en circunscribirse en la defensa del proceso democrático y el proceso electoral como parte fundamental de la democracia. Y así es, el proceso electoral siguió un curso ordinario, en donde después de llevado el evento electoral hay un momento para que los partidos políticos puedan ejercer sus inconformidades, sus impugnaciones. Y esto se lleva a cabo en un máximo de 5 días después de recibir los resultados por las juntas electorales. Son 23 audiencias de revisión, en donde en muchas de ellas se reportó que los fiscales del partido UNE no participaron. Es decir, no hicieron valer sus impugnaciones en las audiencias y las impugnaciones que pudieron haber hecho de actas, muy pocas de ellas fueron rectificadas, los resultados no variaron sustancialmente. Y entonces ahora están tratando de impugnar o presentar nulidades por aspectos que debieron haberse verificado en esas audiencias, en donde además de ratificarse impugnaciones se contrasta las actas, de las cuales todos los fiscales participantes en mesas electorales llevaron una copia. Y aquí podemos regresar también al día electoral, porque muchas de
de las impugnaciones ahora hablan de que la transmisión de datos aparentemente y por capturas de pantalla que ellos muestran, habrían iniciado antes de cerrarse el momento en donde los ciudadanos podían participar. Pero lo que está ocurriendo es que en realidad ellos se han conectado al sistema y lo han hecho desde un uso horario distinto al vigente en Guatemala y están queriendo mostrar en apariencia que la transmisión de datos habría empezado una hora o un tiempo anterior a que cerraran las mesas, lo cual es un absurdo, ¿verdad? Porque hay que entender que este sistema, al momento de capturar los datos, también genera una encriptación en blockchain que es inviolable, digamos, para efectos de auditoría. Y entonces, creo yo, el proceso de transmisión de datos, de resultados, el proceso de auditoría y de escrutinio de votos, pero también el contraste y revisión de los escrutinios fue completado en tiempo. No hay impugnaciones sensibles ni alegatos sustanciales que por observadores nacionales o por observadores internacionales podrían poner en duda la oficialización de datos. Más bien son acciones risibles, ¿verdad? Hoy también presentaban una impugnación porque aparentemente la firma y el sello con que aparecía uno de los magistrados no correspondía a su vocalía. Es decir, temas de este tipo que por cierto ni siquiera es cierto, ¿verdad? Claro. Ellos se confundían de la vocalía que tiene uno de los magistrados, pero pensando que un sello o la inconformidad con un sello puede votar un proceso electoral, un absurdo. Un absurdo. Y sobre ese punto quería ir contigo, Alfredo. O sea, ya impugnar y decir, mire, la firma del vocal, el sello va mal. O sea, ya es la coronación de la mediocridad huizachesca de este país, Alfredo. Pero además te quería preguntar por esa actitud de no solo de la UNE que está tratando de, bueno, negar una elección por un sello es de verdad que parece chiste, ¿no? Pero lo segundo es que también hay del Ministerio Público solicitudes de los nombres de los integrantes de las juntas receptoras de votos, recordando siempre que nuestro proceso electoral, el día del conteo, descansa en voluntarios. También cómo se entiende y qué peligro representa acciones intimidatorias contra voluntarios, Alfredo. Claro, creo que efectivamente le señalas lo más grave de todo esto, ¿no? Estas acciones, por absurdas que sean, lo cierto del caso es que buscan minar la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral. Y no solo minar la confianza del proceso electoral, sino también desconocer el trabajo de decenas de miles de personas que donaron su tiempo para que se garantizara la pureza de nuestro proceso electoral. Es decir, estoy seguro que muchas personas en la audiencia conocen a alguien o también fueron partes de juntas receptoras de votos, muchas personas que fueron fiscales de mesa, y ese trabajo, ese día que le donaron al orden democrático de este país, las acciones de la UNE son un insulto a eso, ¿no? Y bueno, podemos replicar un poco de nuevo otra vez el lenguaje del informe de la misión de observación electoral de la OEA, que es muy severo, ¿no? Con estos esfuerzos para deslegitimar el proceso, porque lo que dice es que las impugnaciones fue por un número insignificante de actas, ¿no? Y teniendo en cuenta el despliegue de recursos, no solo de los partidos en la primera vuelta, sino en la segunda vuelta de la UNE también, para tener fiscales que, como sabemos, fueron pagados para estar ahí, para que impugnaran todo lo que pudieran, pero la contundencia de los resultados habla por sí sola, y buscar traerse abajo el trabajo de muchos voluntarios y sobre todo la voluntad soberana del pueblo de Guatemala es un insulto y una vergüenza que perdurará en la historia de este país. Y además, cuando perdés por 900,000 votos, me parece un poco absurdo quejarte con un acta. Por cierto, si ustedes ven el hilo, les invito a la ciudadanía a ver el hilo del partido UNE, ¿no? Hay un acta que suben como entre supuesta evidencia de las irregularidades, un acta en la que ellos ganan, en la que además en el sistema ellos ganan. O sea, bueno, en fin, la única ley universal de la política, como he dicho, es que Sandra Torres siempre pierde una segunda vuelta. Pero al margen de eso, quiero preguntarles, ya nos queda poco tiempo, entonces quiero hacerle una pregunta a cada uno para terminar. Goyo, ¿cuáles van a ser ahora los momentos clave de este proceso? Porque hemos vivido demasiados momentos accidentados, ¿no?
desde el 25 de junio, digamos. Ya fue la orden de suspensión del registrador, eso ya se impugnó, el Tribunal Supremo Electoral va a resolver. Yo pienso que va a dar la razón a Semilla, creo yo, pero me gustaría conocer tu opinión. Y luego, después de eso, ¿qué momentos clave deberíamos ver para terminar, Goyo? Sí, me parece que va a ser clave esclarecer el proceso alrededor de la suspensión del partido Movimiento Semilla. No porque sea un interés únicamente del partido, sino porque permitir que violentando normas de carácter constitucional se lleve a cabo una suspensión de un partido político del cual ha sido depositario de la confianza de la ciudadanía es todavía permitir un golpe contra la democracia. Y no es un buen parámetro ni un buen antecedente para las democracias latinoamericanas ni centroamericanas. Y eso es un tema relevante. Me parece que los procesos de impugnación que está llevando a cabo el partido tienen que ser observados por la comunidad internacional, también por la ciudadanía. Y me parece que tiene que prevalecer el ejercicio del Estado de Derecho, de la Constitución y la aplicación de las leyes conforme han sido emitidas. Y como dice Goyo, no es un asunto de Semilla, es un asunto del orden democrático, ¿no? Yo, por lo menos, creo que todos entendemos que el que saca más votos gana y ahí termina la cosa, ¿no? Pero Alfredo, aprovecho una pequeña pregunta. Le habían otorgado medidas cautelares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta electa Karin Herrera. Explicarle, por favor, al guatemalteco que no conoce estos mecanismos en dos platos, qué significa eso y por qué es importante. En dos platos, la Comisión Interamericana, de acuerdo con la prueba presentada al Pleno, consideró que existía un riesgo grave y urgente de un daño irreparable a la vida e integridad de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Es decir, así sin tantas términos legales, encontró una amenaza real y cierta a la vida de ambos y le requirió al Estado que adoptara las medidas adecuadas para protegerlos. Ahora bien, ¿cuáles son esas medidas? Pues obviamente reforzar su esquema de seguridad, pero también otra de las medidas que tendría que tomar el Estado de Guatemala es investigar de dónde viene este riesgo, ¿no? Y ahí hay un verdadero problema, porque la entidad encargada de investigar de dónde viene este riesgo tan grave que la Comisión Interamericana identificó de acuerdo con la prueba presentada en ese proceso es el Ministerio Público. Okay. Y el Ministerio Público, en lugar de estar investigando estos hallazgos tan graves, lo que está haciendo, o lo que ha hecho, es avanzar una persecución política en contra de no solo el Ministerio Público, no solo contra el Movimiento Semilla, sino también en contra de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas. Lo que esencialmente significa es que a las 400 razones por las cuales Consuelo Porras debe renunciar, le agregamos una razón 401, que es que no está investigando algo tan grave como una amenaza a la vida e integridad de un presidente electo. Bueno, muchas gracias a Goyo, Alfredo, porque creo que hemos ayudado, espero haber ayudado a la audiencia a entender un poco en español todas las vericuetos legales que están interviniendo en este proceso. Ojalá pronto se resuelva el asunto relativo a la personalidad jurídica del partido ganador por el respeto al principio democrático. Muchas gracias a ambos y también a nuestra audiencia por la sintonía.